Gracias, Rodrigo, por la organización de estas jornadas y de esta capacitación que es tan importante para los compañeros. Y gracias, Rubén, por la charla y por habernos contado la experiencia de la resistencia del movimiento nacional justicialista, que como todo movimiento, el general Perón, hay un video que está circulando muy grato, con el general Perón bien peinado a la gomina, como correspondía, diciendo, bueno, nosotros vamos desde acá hasta allá y somos un movimiento y yo dejo transitar y dejamos que los melones se vayan acomodando en el camión cuando entran en movimiento. La experiencia vivida de Rubén nos señala con precisión la amplitud del movimiento y cómo se fueron incorporando desde distintas vertientes a esta construcción colectiva. Y esto es lo que tenemos que rescatar, porque cuando Rubén dice que nuestra doctrina está en coma, no va a ser la primera vez que nos encontramos ante esta situación. Pero de repente el peronismo resurge. Nadie pensaba, yo tengo algunos años menos que Rubén, pero los dos somos abuelos y los dos ya estamos, yo voy a cumplir 65 este año, así que me voy a tener que ir afiliando ahí a la Federación de Jubilados de Rubén también, aunque todavía me falta para dejar de trabajar, pero bueno. A mí me toca ingresar como Juventud Peronista, imagínense, a los 14 años, en el 69, y no estaba en el pensamiento del gorilaje que Perón iba a ser capaz de convocar a la Juventud Maravillosa. Y de esa Juventud Maravillosa salen los cuadros peronistas, muchos de los cuales siguen en este esquema de eslabonamiento sin solución de continuidad que le da al peronismo 70 años de vida. Y lo mismo nos pasa ahora con los jóvenes. Yo voy a tener mañana una charla con adolescentes, quizás sea de las charlas más difíciles que me toque dar, porque imagínense la distancia. Ya van 2 generaciones entre los pibes que voy a hablar mañana y lo que me tocó vivir a mí. Y seguramente el poder incorporar nuestra capacidad de convencimiento a estos adolescentes va a estar dado en la articulación que se puede dar desde la experiencia mía, desde la experiencia de los adolescentes y de ese articulador que es la doctrina. Si lo conseguimos hacer, le vamos a estar dando continuidad al movimiento peronista. Y este es un desafío. Y es el desafío que empezamos a tener en la medida que ya vamos dando vuelta al codo y obviamente empieza este trasvasamiento generacional que estaba hablando Lucas. ¿Qué rescatamos de la exposición de Rubén? Entre otras cosas. Entre otras maravillosas cosas que nos ha contado. La amplitud de la causa, por un lado, pero por el otro lado, la vocación de servicio de cada uno de nuestros militantes. Para muchos de ustedes, lo que Rubén le acaba de contar, si algún abuelo o algún papá no se lo contó, es la primera vez que lo están escuchando. Nosotros dejamos de hacer estas charlas en nuestros años de gobierno y esto fue uno de los elementos que nos tenemos que autocriticar, porque no hicimos el suficiente trasvasamiento. Porque claro, esto se cuenta, y esto es cierto también, en esta tradición oral donde el peronismo también es muy rico, y todos tenemos todas estas cosas de los que aún están vivos para transmitirnos a nosotros. A partir de la revolución fusiladora,
el hacer política implica en algunos momentos perder la vida, que es lo más preciado que uno tiene. Sin embargo, uno estaba dispuesto a entregar la vida por la causa. Como lo contó Rubén, porque el hacer política implicaba el plantearse un proyecto de país distinto al que estaba imperando, pero el que en ese momento estaba conduciendo los destinos de la nación, estaba dispuesto a matar, estaba dispuesto a asesinar, estaba dispuesto a obturar la posibilidad de la expresión política, anulando la vida del enemigo, porque así éramos caracterizados. Hay también un video que recomiendo que busquen por ahí, sobre las definiciones de amigo y enemigo de alguien con el cual yo no milité, militó Marta, que era el gallego Álvarez, de Guardia de Hierro. Yo milité en otra tropa. Nos fuimos encontrando en esta historia de aquellos sobrevivientes y que tuvimos capacidad de organización, nos fuimos encontrando. Pero el gallego Álvarez, recomiendo que después lo circulen, que tiene que ver con, de hace muchos años atrás, muchísimos años atrás, creo que es de los 90 ese video. Algunos de los compañeros que participan con nosotros en los equipos técnicos, ya de los mayores, me dicen, mira, me parece haber participado en ese video, y es de la época de los 90, donde hay una caracterización precisa de quién es el enemigo y de quién es el que confrontamos, quién es el adversario, pero quién es el enemigo. Y yo diría, tomando una parte de eso, que la política es el arte de definir con claridad y separar con claridad qué es amigo y qué es enemigo. Y casi nada más. Es decir, si nosotros tomáramos la palabra amigo y enemigo en los términos en que solemos tomarla, tampoco entenderíamos nada. Debemos redefinir qué significa amigo y qué significa enemigo. Y yo empezaría por definir qué significa enemigo. Y enemigo significa únicamente aquel que no permite que yo viva. Y nada más. Mi enemigo no es el que piensa de otra forma, el que tiene otra fe, el que tiene otro color de piel, el que vive en otro lugar, el que es rico o el que es pobre, sino simplemente y únicamente aquel que no permite que yo exista. ¿Y qué es amigo entonces? Y amigo es el que no participa de esa posición. Claro, cuando el Evangelio dice, amad a vuestros enemigos, no se refiere a que debemos amar a quien no permite nuestra existencia, sino que debemos amar a aquellos que nosotros llamamos enemigos, que son en realidad nuestros enemigos personales, el que me miró mal, el que me debe guita, el que se quedó con mi novia, el que me pegó en la calle. Ese es el enemigo con el que sí debemos hacer la paz. Y en el campo de esa paz nace la Iglesia, el lugar donde es posible terminar esta enemistad. Pero esta final de esta enemistad, este campo neutralizado de paz en este lugar, implica el reconocimiento de la existencia del hostis, del enemigo verdadero, del que no me deja vivir. Y lo caracteriza como enemigo en aquel que está dispuesto a matar, a terminar con nuestra vida para que no podamos expresarnos políticamente. Y esa caracterización es buena porque acota quién es el enemigo. Entonces, la expresión de enemigo, de aquel con el cual confrontamos políticamente, y que a veces la propia existencia
de su accionar político inhibe el despliegue de nuestro proyecto. Pero quizá eso, desde esa definición que dio Álvarez de la caracterización de enemigo, no termina de definirlo como enemigo. Nosotros decimos patria antipatria. Está claro que tenemos que terminar con el accionar de la oligarquía en la conformación de los precios de los alimentos, por ejemplo, pero a ninguno de nosotros se nos ocurre iniciar ningún tipo de acción, más allá de terminar con el accionar político y económico de la oligarquía. Pero no fue lo que pasó en las resistencias peronistas. Estaba la voluntad de ellos de terminar con nuestra vida. Y esto es una diferencia importante, porque clasifica distintos periodos históricos. Lo que acaba de contar Rubén es que en cada acción que ellos emprendían, desde un volante hasta esas bombas que él llama no de destrucción, de estruendo, pero que no dejan de ser bombas, desde el volante hasta esas bombas se ponía en juego la vida del que activaba. Hacer política implicaba poner todo. Implicaba que el que entregaba la vida la ganaba, como reza el Evangelio. Y eso en el peronismo marcó una diferencia con otras fuerzas políticas, una clara diferencia con otras fuerzas políticas. Incluso en el golpe del 76, los peronistas no arreglamos con ninguno de los dos imperios, no teníamos a dónde ir, y por eso fuimos los que pusimos la mayoría de los muertos, la inmensa mayoría de los muertos. No teníamos la posibilidad de ir a Cuba, ni a ir a Europa del Este, ni a la Unión Soviética, ni a los chinos, ni teníamos a dónde ir. Lo máximo que te podía decir era Uruguay, Brasil, y después volvía, ¿no? Digamos, el pertenecer a la causa nacional y no pertenecer a ninguna internacional, también tuvo estas situaciones, pero los peronistas hacían políticas sabiendo que entregaban todo lo que tenían, que era la vida, allá. Y lo entregaron incluso en presencia del general, porque esto que está contando Rubén institucionalmente empieza con el golpe de la fusilación, pero quizás empezó también con el bombardeo en la plaza, donde los peronistas lo entregaron su vida. Jamás hubiésemos pensado aviones de nuestras propias Fuerzas Armadas iban a bombardear a un pueblo indefenso. No hay ninguna duda que eso es un hecho de crueldad pocas veces visto. Disparar bombas de hasta 500 kilos para matar al pueblo peronista que estaba en la Plaza de Mayo. Hecho por algunos integrantes de nuestras propias Fuerzas Armadas e incluso quizás hasta con símbolos religiosos de nuestras propias creencias. Estos hechos son en los cuales se van desarrollando lo que acaba de contar con mucha pasión y que lo escuchamos atentamente porque nos sedujo nuestro compañero y amigo Rubén. En ese marco político hay que poner lo que acaba de contar Rubén. Desde las propias vivencias en primera persona, por eso habla de los compañeros muertos, los compañeros vivos en primera persona y como amigo, porque él convivió con eso. Y yo les pido que organicen otra charla de estas características, porque también nos permiten saldar las heridas y las contradicciones que todavía hoy anidan en nuestra fuerza. Y estas cosas las tenemos que hablar y las tenemos que saldar, porque es nuestro deber como militantes. Imagínense que en el discurso que acaba de hacer Rubén no lo van a convocar desde la cámpora, por la propia definición que hizo
de Cámpora. Pero esa definición que hace de Cámpora como un maestro hacia nosotros sí dialogamos con los compañeros de la Cámpora, porque es nuestra obligación. No ser conducidos por las políticas de la Cámpora, pero sí dialogar. Y entonces les toca a ustedes resolver lo que magistralmente Rubén acaba de contar, y como esto ustedes lo trasladan a la construcción de la política diaria en estos diálogos, donde nosotros recreamos con todos los que participamos en el movimiento la construcción de un todo que sintetice a las partes que cuando se extreman nos hacen caer en unos corners, en estas esquinas, que por la propia práctica a veces nos vamos posicionando. Nosotros tenemos, y lo voy a sacar de este ámbito, lo pongo en el otro espacio, nosotros no estamos dando un diálogo con nuestra iglesia, con los pastores a través del CEJUS, los pastores evangélicos, con los judíos peronistas, con los ortodoxos a través del CEJUS. Pero también tenemos un diálogo con la iglesia con la cual yo me identifico, que es la católica apostólica. Y su santidad acaba de cerrar un seminario en Mendoza, lo va a cerrar a fin de año, pero lo intervino y ya el interventor decidió y les avisó al pueblo mendocino y especialmente a los de Rafael, que ese seminario tan mentado va a cerrar sus puertas. En nuestra propia fuerza, en este espacio político, donde está la Néstor, donde está la Brigadier, donde está el CEJU, donde están distintas agrupaciones, donde este espacio político que nosotros estamos conformando, se armó una tensión entre los que defienden el seminario y los que, porque claro, los del seminario ya van a rezar al pueblo católico para la defensa del seminario. Fíjense, un debate absolutamente alejado de lo que es la práctica política de la Néstor, que si yo no se los cuento no se entera. Pero todos se identifican como peronistas. Y nosotros tenemos en nuestro seno aquellos que defienden el seminario y aquellos que defienden la posición de su santidad. Claro, usted dice, bueno, Guillermo, pero ¿qué tiene que ver con nuestra...? Y tiene mucho que ver, porque tiene que ver con el ejercicio de la conducción, que para esto tenemos estas clases, para el ejercicio de la conducción. Acá se están formando los dirigentes, los que nos van a reemplazar. Porque obviamente que la política se expresa en el espacio territorial, pero solo se puede expresar en el espacio territorial si hay un proyecto de país y los dirigentes que lo expresan. No hay proyecto territorial y espacio territorial sin un proyecto de país. Eso no es política. Ese es el problema que tiene Cristina, que va a tener que salir a explicar el proyecto de país si la socialdemocracia, el neoliberalismo y el nacionalismo de exclusión y el nacionalismo de inclusión son las alternativas que hay en la Argentina, ¿en cuál se va a parar? No es que uno le está pidiendo a Cristina que defina, no, uno dice, mira, no hay más que 4 proyectos de país. Nacionalismo de exclusión, nacionalismo de inclusión, neoliberalismo, socialdemocracia. 2 son viejos, hay históricos, socialdemocracia y neoliberalismo. Quedan 2. Esa es la contradicción actual. Pero si vos querés que sean 4, bueno, son 4, pero vas a tener que definir. Y si no definís un proyecto de país, todo el poder territorial que podés tener no va a servir para nada, ni siquiera los cargos, o lo que se llama el poder político, porque todo eso se sintetiza en un proyecto de país. Y esto no nos tenemos que equivocar. En estas clases lo que hacemos es construir la dirigencia para sintetizar, entre otras cosas, al conjunto que hay que conducir. Y en este caso, me tocó a mí participar en esa, porque la construimos, esa mesa con la cual interactuamos con nuestra iglesia, la mayoritaria de nuestra patria, y teníamos ambas posiciones sentadas en la mesa.
y la capacidad del que conduce es que esas diferencias no nos impidan el diálogo para la construcción de nuestro proyecto, que lo identificamos ya el año pasado y dijimos, el nacionalismo de inclusión en la Argentina se llama peronismo. Y en ese debate estamos. Y fíjense, para los que hayan leído el editorial de La Nación del sábado pasado, que ahí se expresó el nacionalismo de exclusión. Y si no lo leyeron, obligatorio buscarlo, porque es una redacción extraordinaria, orgánica de La Nación, donde define el proyecto del nacionalismo de exclusión a partir de la interacción del proyecto económico de la OEA y del agroindustrial. Y menciona a 3 dirigentes. En negritas a Massa, que dice, lo recibimos y lo recibió con mucha dedicación y felicitaciones. Habla de Cristina y le dice, Cristina, esta es tu última posibilidad de pertenecer a un proyecto, si no vas a quedar aislada con esos infantiles muchachos de la izquierda que te llevan a un mundo que ya no existe más. Y al tercer dirigente que le hablan es Alberto, y le dicen, Alberto, este es tu proyecto, no importa quién lo pensó, importa quién lo ejecuta. Vas a pasar a la historia si lo ejecutás, porque vas a ser exitoso. Es una pieza extraordinaria. Porque cuando La Nación habla, y habla desde La Nación, porque es el único que se atrevió a hacer un artículo de 6 columnas, página completa, contestándole al dirigente radical que se atrevió a decir Mendoza Independiente, o sea, Cornejo. Y habla de Godoy Cruz a Cornejo, porque Godoy Cruz también fue un gobernador mendocino que quiso hacer Mendoza Independiente. Y de Godoy Cruz saltó a Cornejo, dijo, nunca más hubo un mendocino que planteó esto. Pero lo que más nos asusta es que tenemos que contestarle nosotros, los de La Nación, no le contestó nadie de la política a Cornejo. Y también digo, léanlo, porque con La Nación no discutimos si tiene que haber patria, sino el tipo de patria. Con la socialdemocracia y con el neoliberalismo discutimos la patria, porque son globalistas. Con La Nación discutimos el tipo de patria. En la época de la resistencia peronista no estaba en discusión la patria. Estaba en discusión el tipo de patria y eran capaces de matar. Y de ahí la caracterización de Álvarez de enemigo, por eso lo traigo. Digo, si nosotros circunscribimos como enemigo a aquellos que nos quieran destruir físicamente, nos impidan vivir, bueno, yo hablo de terminar con las consecuencias del funcionamiento de la oligarquía en la estructura del precio de la comida en la Argentina, que es muy distinto. Y esto entonces, en este debate que estamos teniendo, en estas charlas, nos permite subir un escalón y empezar a ejercitar también el espacio de la conducción. Y encontrar los mínimos comunes denominadores a todos los espacios del movimiento, porque incluso la cámpora, si no tiene un proyecto de país, se va a tener que someter a la conducción de aquellos que lo tengan, porque se conduce desde un proyecto de país, no desde la capacidad de poner concejales, diputados o senadores. Perón conducía porque tenía un proyecto de país. Si no se tiene un proyecto de país, es muy difícil después mantener, a pesar que lo hayas conseguido, todo el despliegue territorial que hayas tenido. Y esto es un desafío para todos nosotros. ¿Cómo incorporamos, si es que nuestro proyecto de país es el correcto, que es entre el mundo, entre el nacionalismo de inclusión y el nacionalismo de exclusión, en la Argentina se llama peronismo, y cómo hacemos desde ese proyecto victorioso peronista en la Argentina a escala global, cuando nosotros nos planteamos la consigna de peronizar el mundo, que ya no me va a tocar a mí, sino que le va a tocar a ustedes. Porque son ustedes los que tienen 50, 60 años por delante. 40 algunos, 50, pero tienen. Son a ustedes los que se tienen que plantear ese desafío. Y también se plantea desde la posibilidad de articular, desde los mínimos comunes denominadores, todos
lo que se puede articular. Y por eso estas clases de conducción, y por eso me parece extraordinario que lo vuelvan a invitar a Rubén, porque tiene muchísimas cosas para contar. Y les toca a ustedes hacer la síntesis. Esa síntesis que solo hace el que se plantea la conducción. Y se plantea la conducción, pero resulta que la conducción no es un hecho voluntario, porque aunque se la plantee, si los que son conducidos no delegan la representatividad, no hay conducción posible. Va de abajo para arriba la conducción en cuanto a la delegación. Y después que conduce tiene que tener, solo puede conducir en la medida que sea capaz de incorporar desde esos mínimos comunes denominadores, insisto, al conjunto. Y nosotros estamos haciendo un ejercicio, me parece, extraordinario de eso. Por eso, en esto, en algún momento, la que individualmente tiene más votos dentro del movimiento nacional justicialista que Cristina va a tener que tomar la decisión de pertenecer a un proyecto que de la misma manera que le dijo La Nación a Alberto, no te preocupes si no lo escribiste, pero ayuda a hacerlo. Es la opción que le está dando La Nación a Alberto y a Cristina. A Cristina también, ¿eh? Los que pensaban, no van a tener ningún... La invitan a participar. Por eso le digo, es muy importante que lo lean y lo guarden, porque como pieza literaria hay que tener la capacidad de escribir extorsionando sin que sea judiciable el tema. No es cualquier pluma, porque la extorsión es un delito. Sentir la extorsión pero que no sea judiciable es una virtud, y se la hacen al presidente y se la hacen a Cristina. Y van a tener que elegir, no tienen alternativa. Pero también van a tener que elegir entre el nacionalismo e inclusión. Y eso es el peronismo, y eso es la doctrina. Y eso es lo que está en la construcción en estas clases que ustedes están dando. Por eso era maravilloso pasar por la resistencia peronista. La 1, la 2. Y también guardar la palabra resistencia para lo que acaba de contar Rubén, porque no todo es lo mismo. Y la resistencia peronista es contra aquellos que fueron capaces de aniquilarnos, matarnos, torturarnos y hacernos desaparecer. No es contra aquellos que nos ganaron una elección. Porque si no, resistencia puede llegar a ser cualquier cosa. Y entonces a los compañeros que fueron capaces de entregar su vida, que era todo lo que tenían por la causa, me parece que lo ponemos en un pie de igualdad y entonces es injusto. Es injusto. Resistencia peronista, como bien contó Rubén, y por eso fue maravilloso, ponían todo. Y es un ejemplo, porque daban todo y no pedían nada. Y estos son nuestros seres de la resistencia. Todos. De los distintos corners del peronismo. Todos. Y tenemos que ser capaces de hacer la síntesis si queremos esa capacidad de juntar un proyecto ganador, que no, naturalmente tiene una articulación que es la articulación de la doctrina. Y nuestra doctrina también tiene algunas situaciones, como por eso puse el ejemplo de nuestra iglesia, donde acabo de contar esta situación que se está dando en Mendoza en estos momentos, y que penetra en nuestras agrupaciones. En el caso de la Néstor no, porque no hay agrupación de la Néstor, pero sí en Mendoza, pero sí penetró en la Brigadier y sí penetró en el Secus, que también hace parte de nuestro espacio. Hace parte de nuestro espacio en la construcción de ese todo. Ahí llegó mi esposa. En la construcción de ese todo. Y por eso lo cuento. Si la Néstor tuviera una pata en Mendoza, que ya la va a tener, porque hay una agrupación que se está queriendo sumar, no hay duda que también estaría en este debate, porque ese debate en Mendoza hoy está a flor de piel, en Mendoza, porque es un seminario histórico de Mendoza. Y entonces, bueno,
Y todo esto hace a la construcción de la política. Y Perón fue capaz de sintetizar esto. Y nosotros en algún momento sí y en otro momento no. No en lo personal, estoy hablando en la década ganada. Y ahora tenemos que ser capaces de sintetizar esto y utilizar, y ahí tomo la experiencia de Álvarez y la enseñanza, la palabra enemigo para aquel que quiere aniquilar, no nuestro, físicamente. Y pasó en la política, ahí pasó, desde el fusilamiento de Dorrego antes hasta lo que estaba contando Rubén de las distintas resistencias del peronismo. Y dejar la palabra resistencia para esto. Es decir, miren muchachos de la cámpora, no hablen de resistencia, porque resistencia es cuando te van a matar. Y en el gobierno anterior pudo haber pasado, ¿no? Pero muchachos, no había un proceso de matanza masiva de nuestro cuadro político. Y ahí entonces, yo la tuve, y alguno la habrá visto a la Burris, 3 horas en un tribunal, ridículamente, cuando ella ya era ministra, alegando en contra mía porque decía que yo le tiraba los globos, que decía Clarín miente, y ella y le tiraba globos y le tiraba alfajores y se comía los alfajores porque tenía hambre y el globo, bueno, y estuvo ahí, bueno, me condenaron, pero bueno, no es lo mismo, muchachos, no es lo mismo. No es lo mismo que estar preso que estar muerto. Y bueno, muchachos, a cada cosa lo que corresponde. Y nosotros tenemos la obligación de dialogar con las distintas fuerzas, tratando de articular, sabiendo que tenemos el único proyecto, porque es el proyecto peronista, que en la contradicción mundial entre nacionalismo de exclusión y de inclusión que se expresa en la Argentina, desde nuestra doctrina incluye a todos. Porque eso es los principios y valores. Y un mundo para todos. Y no solo lo dijo Perón, si ahora no, lo dice el Papa. Entonces, cuando nosotros, desde la acción política, también hablamos de nuestros principios y valores, nos vemos reflejados en el discurso de su santidad y en los discursos de Perón. Por eso somos justicialistas, para todos. Y no hay muchos más. No son los socialdemócratas, no son los neoliberales, no es el nacionalismo de exclusión. Somos nosotros. Y sí, hoy Massa por ahí tiene mucha más potencia. Salió algún gobernador a decir, déjense ayudar, y bueno, los gobernadores están empezando, algunos que otros, a asomar la cabeza. Si Cristina alimenta eso que asoma la cabeza, van a asomar otra la cabeza, y si no lo alimenta, y bueno, nos quedaremos diciéndole, acá estamos, somos este testimonio vivo de algo que hace 70 años que se viene encadenando. Porque a la larga, la Argentina va a ser justicialista. Ellos podrán ser exitosos 2 años, 3 años, 5 años, pero no van a ser exitosos para siempre. Porque no puede haber un mundo que no incluya a todas las familias por igual. No puede, no puede. Tarde o temprano, el bien se va a terminar imponiendo. Y esto es lo importante, de que uno sepa que en su prédica lo que no sirve hoy servirá para mañana. Y el mañana son ustedes, y más que mañana que ustedes, son los que voy a hablar mañana, que son de 16, 18 años, y que es un desafío enorme. Imagínense a Moreno hablando con pibes de 18 años. No voy a poder dormir esta noche, porque es muy difícil. Hasta ustedes yo sé qué decirle. A lo otro mañana va a ser la primera experiencia, porque casi que tienen la edad de mi nieta, un poco más, y yo con mi nieta hablamos, pero bueno, es el abuelo. Y fíjense que en nuestra fuerza ya empezamos a hablar con los 16, 18 años. ¿Y quién los puso? Los sectores religiosos fueron los que fueron capaces de juntar a los pibes de 16, 18 años, también la política, también los sectores nacionales, y también la Néstor. Mañana va a haber pibes de la Néstor metidos ahí, que no sé si están acá, porque quizá todavía no estén para esta instancia. Es otra instancia. En la instancia, bueno, mañana va a ser la primera experiencia y en la próxima charla les cuento lo que tengo. Claro, quieren hablar conmigo. Era mucho más fácil que hablen con Luca o que hablen con Rodrigo, porque están mucho más cerca. Pero quieren hablar conmigo, porque el pajarito llamador por ahora, el que aparece ahí, el que va,
¿quién habla como él? Yo mañana tengo que hacer un esfuerzo enorme, enorme. Si sale bien, le voy a pedir a Rubén que también le haga una charla, porque es una manera de ir incorporando las distintas generaciones. Sepan que mañana le vamos a hablar, no sé cuántos pibes habrá, pero ya le estamos hablando a los pibes de 16, 18 años. Y esto para nosotros, 14 o 15, yo empecé a los 14, y para nosotros es un hecho extraordinario. En síntesis, esta resistencia, contar esta clase de la resistencia, nos permite ubicar en su dimensión lo que fue resistencia, porque Rubén nos contó de viva voz que te mataba. No es una película de Hollywood, te mataba. Te fusilaban de verdad, te hacían desaparecer de verdad y te torturaban de verdad. Y entonces no es un cuento. Ahí están los compañeros que están dando testimonio y muchos amigos de Rubén no envejecieron, como muchos de los míos no envejecieron porque quedaron ahí. Entonces, resistencia fue eso. Lo demás nos permite identificar al enemigo con precisión a partir de las enseñanzas de Álvarez diciendo, ojo, demos la caracterización y el carácter de enemigo a aquel que te quiere matar, el que quiere terminar con tu vida. Y lo demás, bueno, lo demás lo discutimos en este plano. Ya son dos enseñanzas extraordinarias. Tercera, mire, nos estamos formando para conducir y se conduce de los mínimos comunes denominadores, no del máximo múltiplo común denominador. Ese no, del mínimo. De esos acuerdos que vas encontrando, tenés que conducir el todo, si no, no se construye mayoría. Y por último, aunque tengas mucho desarrollo territorial y de aparatos, si no tenés proyecto de país, porque no fuiste capaz de formularlo, finalmente, como eso es la política, lo otro no va a servir y a algún lado se va a subsumir. Eso es lo que pasó con el MIR, eso es lo que pasó con el PC. En el 60, el PC era un partido enorme, enorme. La cultura era del PC. Por eso los folcloristas, la revista, todo era del PC. Y estaban pensando que el peronismo no tenía futuro porque no tenía juventud, era cuestión de aguantar. Y apareció la juventud maravillosa, con todos los vicios, los líos, todo lo que... Pero ahí apareció. Y le dio continuidad. Y después apareció otra juventud con nosotros. Y ahora está apareciendo otra. Cuando ellos piensan que ya nos vamos quedando, de repente aparece otra generación. Y esto es extraordinario. Con estas 4 o 5 cosas, me parece que la clase de hoy es quizás una de las clases más profundas que hayamos tenido. Porque va a las tripas. Va a las tripas de cada uno de nosotros. Y los que hablamos estamos dejando todo. Dejó todo Rubén, estoy dejando yo todo. ¿Para qué? Para que el peronismo se siga elaborando. Pero si quizá viene el nacionalismo de exclusión, porque fíjese que la nación ya lo verbalizó, ya está, tienen más de... Puede ser. Uno nunca convoca a la política porque vamos a ganar mañana. Convoca al proyecto político que finalmente va a ser el ganador. Finalmente va a ser el ganador. Porque es el que tiene que ver con los principios y valores. Imagínense que los que nos incorporamos en la política, en la dictadura, no nos incorporábamos porque pensábamos que íbamos a tener un cargo y ganábamos mañana. Nos incorporábamos sabiendo que íbamos a hacer una acción política y por ahí nos volvíamos. O sea, cada vez que íbamos nos despedíamos para siempre, porque no se sabía si volvíamos. Imagínense ese compañero que habló Rubén, que puso 14 bombas en un solo día andando en bicicleta, que cuando se despidió de la mujer, de los hijos, qué sé yo. La primera se salvó, la segunda, 14, imagínense. Tuvo más suerte que, bueno, muchacho. Y entonces ahí es como ese soldado que va al combate por la patria, se va y no sabe si vuelve, pero sabe que vivió y marcó la pisada. Y eso es lo importante del peronismo, que cada vez que hacemos una acción política dimos todo. Hoy Rubén dio todo. No sé si lo conseguí, pero yo también di todo. Si esto fue así, hoy vibraron. Del otro lado, a pesar que estamos a centenares de cuadras, hoy estamos vibrando. Este Zoom está vibrando. Porque hoy la política se hizo en este curso
también de donde el peronismo la hace, que no solo es de la razón, sino es de la pasión, y la pasión entra por las tripas. Así que lo vuelvo a felicitar, Lucas, te vuelvo a felicitar, Rodrigo, y lo felicito a Rubén por la extraordinaria clase que nos dio. Muchas gracias, muchachos, nos vemos la próxima.